Donde estén, le voy a invitar a que este momento usted disponga su vida a recibir la palabra de Dios, porque cuando hay disposición, ahí es donde la palabra hace gran efecto en la vida de nosotros. Entonces le invito a estar atento a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Así que vamos a leer en el libro de Filipenses el capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el verso 6. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer allí el verso 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Así que les invito para que por favor estén atentos. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero en esta mañana hablar con el tema Dios nos perfecciona a través de las crisis. Y no sé si usted en algún momento se ha preguntado ¿por qué vienen las crisis? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las dificultades? Y tal vez en alguna circunstancia usted se ha preguntado, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tuvo que haberme sucedido esto? Y vienen muchas preguntas a la vida de nosotros cuando vienen las crisis, y siempre es el por qué, y por qué pasa, y por qué Dios lo permite, y por qué sucede. Pero lo que muchas veces no tenemos en cuenta es que Dios tiene sus mecanismos, tiene su forma de trabajar en la vida de las personas. Dios tiene una forma de trabajar en la vida de un individuo, en la vida de una familia, en la vida de un pueblo, en la vida de una nación y en la vida del mundo entero también. Y Dios tiene sus procesos, Dios tiene sus maneras. Y a veces pensamos que todo viene para mal. Y sobre todo cuando vienen las crisis, lo primero que se nos viene a la mente es lo negativo, lo malo. Y siempre nos vamos hacia lo extremo. Y a veces nos dejamos llenar de incertidumbre, de miedos, de temores, y hasta nos enojamos por la situación que se vive, pero no analizamos que Dios tiene muchos medios para tratar con nosotros, para tratar con, como lo dije ya, sea con una persona en especial, sea con una familia, sea con una región, con un pueblo, o con un país, o con el mundo. Y aquí es donde quiero que miremos la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces usted y yo le hemos dicho al Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, quiero ser mejor ciudadano, quiero ser una mejor persona. Y hasta le hemos pedido a Dios con lágrimas, Señor, cámbiame, hazme diferente. Pero a veces ni siquiera pensamos en lo que pedimos y no dimensionamos lo que estamos pidiendo, porque a veces creemos que el ser perfeccionados, el ser moldeados va a ser algo como milagroso, algo como que por lo cual no va a haber dolor, no va a haber lucha, no va a haber prueba, no va a haber adversidad, y resulta que es todo lo contrario. El ser humano definitivamente para ser perfeccionado, para ser
cambiado necesita pasar por procesos. Y si no fueran por los procesos, si no fueran por la crisis, difícilmente cambiaríamos. Difícilmente reaccionaríamos. Difícilmente seríamos perfeccionados. Por eso usted no encuentra que el Señor nos hubiera hablado de un mundo de maravillas en la tierra, donde todo iba a ser color de rosa, donde todo iba a ser comodidad y donde todo iba a ser solo alegría y solo fiesta. No. Usted encuentra al Señor advirtiéndonos: en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Dios permite las circunstancias de crisis, de necesidad, de escasez, de dificultad? Porque es ahí donde Dios moldea muchas cosas en la vida de nosotros, en la vida de las personas. Usted va a encontrar que es a través de la crisis, a través de las circunstancias, donde se moldea el carácter, el temperamento, donde se moldea hasta el ego de la persona, donde se moldea la pureza de la persona, donde la persona se desprende hasta muchas veces de la vida pecaminosa, y muchas veces, y también a través de las crisis, es donde el hombre definitivamente busca de Dios, se acuerda de Dios. A través de las crisis es donde la fe también es moldeada, donde la fe empieza a relucir, a crecer. Y yo quisiera que pensáramos en esta mañana que esto que estamos viviendo, no solo nosotros, porque lo está viviendo el mundo entero, esto que se está viviendo es una forma de Dios trabajar en la vida no solo de la humanidad, sino trabajar en la iglesia. Y seguramente Dios está trabajando con la vida de los pastores. Dios está trabajando en la familia del pastor. Dios está trabajando en la familia de los creyentes, en la vida del creyente. Dios está trabajando en los hogares de cada creyente. Dios está trabajando en la vida de nuestra familia. Dios está trabajando en la vida de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Es decir, Dios a través de esta crisis está haciendo una obra especial. Y en el caso de la iglesia, Dios está perfeccionándola. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Y no tenemos tampoco que alarmarnos y también de pronto desesperarnos y desanimarnos. No, lo contrario. Esto que está pasando es para bien de nosotros. Tenemos que darle antes gracias a Dios, porque a través de esta circunstancia Dios está perfeccionando la iglesia. Lo digo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Nosotros desde el día que llegamos a los pies del Señor, aún desde el día que escuchamos de Él, empezó un proceso en nuestra vida, pero ese proceso no ha terminado. Dios cada día está trabajando en nuestras vidas. Dios cada día está trabajando en tu vida. Dios cada día está trabajando en la iglesia. Él no ha dejado de trabajar. Y Él no dejará de trabajar porque Él se ha propuesto perfeccionar la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerde que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Es decir, que lo que Dios está haciendo es moldeándonos. Y cuando algo entra en el proceso para ser perfeccionado, pues entra en un proceso donde tiene que entrar en una restauración, en un proceso de moldeamiento. Usted, por ejemplo, ve que la madera entra toda rústica allí a la carpintería y tiene que pasar por el proceso de ser cortada,
por el proceso de ser pulida, de ser lijada, por el proceso de ser, de pasar por diferentes medios de trabajo. La madera se procesa de diferentes maneras hasta que al final ese pedazo de tronco que entró rústico sale convertido en un mueble agradable, pero necesitó un proceso. Usted ve que un joven, cuando es cogido para prestar el servicio, va a un proceso de entrenamiento, y en ese entrenamiento empieza a tener al principio dificultades consigo mismo, empieza a sufrir, porque ahora le toca levantarse más temprano, le toca adaptar una rutina de madrugar, y le toca adoptar una rutina de unos ejercicios, de unos entrenamientos duros, fuertes. Tiene que aprender a caminar por la selva, tiene que aprender a cargar un equipaje que es pesado, tiene que aprender a manejar un arma, es decir, tiene que aprender varias cosas, y en ese aprendizaje va a tener dolor. Ese aprendizaje le va a costar lágrimas, le va a costar esfuerzo, le va a costar lucha, le va a costar cohibirse de algunos privilegios, porque ya no puede llevar la vida como la llevaba, y va a estar lejos de su familia, y muchas veces lejos de la ciudad, va a estar metido en una selva, pero a través de ese proceso se forma un soldado. Y no es tan fácil. Es decir, que el hombre necesita de los procesos donde aún tenga que sufrir, donde aún tenga que luchar, donde aún tenga que esforzarse para poder ser mejor en la vida, para ser alguien en la vida. Todo requiere de un proceso. Y la vida cristiana no es ajena a eso. Para que hayan cristianos maduros, cristianos firmes, cristianos sabios, cristianos de verdad, de fe, cristianos de verdad, de ejemplo, necesitamos pasar procesos. Lo que pasa es que todos anhelamos ser buenos cristianos, pero muchas veces queremos serlos sin el proceso, sin el dolor, sin la aflicción. Y no va a ser posible, porque el ser humano necesita de ciertas circunstancias para hacer cambios en la vida. Si usted analiza, hay gente que de la única manera que se acuerda de Dios es cuando está sufriendo. Es cuando le llega una situación que no se la puede arreglar ni el brujo, ni el médico, ni el amigo, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el familiar. Es decir, cuando nadie le puede ayudar, se acuerda que hay un Dios. Y si no fuera así, nunca buscaría a Dios. Es más, si no fuera por esos procesos, muchos no hubiéramos llegado a la iglesia. Por eso no debemos aterrarnos de lo que está pasando. Más bien debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios moldear en mí? ¿Qué quiere Dios cambiar en mí? Yo quisiera que miráramos la vida de algunos hombres que a través de los procesos, a través de los diferentes procesos que pasaron, fueron perfeccionados. Y podamos hoy, en vez de estar desanimados, renegando, quizás tengamos que decir gracias Señor, porque si no es de esta manera, yo no cambio. Si no es de esta manera, yo no reacciono. Quiero hablar del primer hombre en esta mañana, llamado Moisés, muy conocido por todos nosotros. Y vamos a ver que Moisés, desde niño, fue llevado a vivir al palacio.
Y vivir en el palacio representaba vivir en comodidad. Usted va a encontrar a este hombre viviendo en la comodidad de un palacio. Un hombre entonces donde usted va a encontrar, tiene la mejor comida, tiene la mejor cama, tiene sirvientes a su cargo, gente que está para complacerle en todos sus deseos, en todo lo que quiere. Tráigame aquí, hágame allí. Un hombre que lo están preparando para ser el próximo faraón de Egipto. Un hombre que lo están preparando en toda ciencia, en las mejores universidades de la época. Es decir, un hombre formado para gobernar a la manera de los egipcios. Y usted va a encontrar que este hombre que goza de privilegios, que goza de una posición, que goza de una comodidad y que goza también de un conocimiento porque fue formado en todas las mejores universidades de su época, Dios se fija en este hombre para hacer de este hombre, usted lo va a encontrar, el hombre más manso sobre la tierra. Porque cuando usted mira el capítulo 12 de Números, usted va a encontrar en el verso 3 que dice la palabra de Dios, hablando de Moisés, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, oiga, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Era un hombre realmente humilde. Y usted se ha preguntado cómo Moisés llega a convertirse en el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cómo fue eso? Eso no fue de la noche a la mañana. Eso no fue algo fácil. Usted va a encontrar que este hombre tuvo que ser sacado del palacio. Tuvo que salir de Egipto. Y lo voy a decir de esta manera. Tuvo que cometer errores. Tuvo que tener fracasos. A veces a nosotros no nos gusta fracasar, a nadie le gusta fracasar. Y no queremos a veces aceptar de ninguna manera que nos hubiéramos equivocado, que hubiéramos fallado en algo. Pero a veces es necesario fracasar, sentir lo que es el fracaso, sentir lo que es fallar. Porque para poder entender muchas veces la gente, a veces yo necesito vivir ciertas cosas para poder comprenderlos. Así que Moisés sale de Egipto, pero no sale de la mejor manera, sale huyendo porque cometió un error. Y usted va a encontrar que este hombre seguramente en Egipto estaba siendo formado como con imponencia, con soberbia, con altivez, con engrandecimiento. Pero Dios se encarga de meter a Moisés en un proceso para llevarlo a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y el proceso que usa Dios es que Moisés tiene que salir de Egipto, tiene que salir del palacio, tiene que salir de la comodidad, tiene que salir de la posición en que está. Y tiene que salir de los privilegios. Y tiene que atravesar por un desierto, tiene que ir al desierto. Oiga, yo me imagino ese cambio tan drástico, tan duro, usted estar en un palacio y terminar en un desierto, como un errante. ¡Qué cambio! Y uno pudiera decir, no,
se acabó la vida de Moisés. Se le acabó el futuro a Moisés. Porque a veces todo lo que nos suena a crisis, nos suena a lucha, nos suena a sufrimiento, todo eso lo vemos en negativo. Pero con Dios todo tiene un propósito y todo viene para bien. Así que usted ve a Moisés allí en el desierto. Y llega al desierto a convertirse ahora, no en el faraón que va a gobernar Egipto, no en el faraón que está en el palacio, ahora termina en el desierto cuidando ovejas. Ahora ya no está en el palacio donde los sirvientes le llevan el agua, le llevan la comida, donde le arreglan la cama, donde le hacen los oficios. Ahora le toca hacerlo a él todo. Ahora él tiene que atenderse a sí mismo y tiene que cuidar las ovejas. En el palacio andaba con sus buenas lociones, perfumado, sus vestidos reales. Ahora está en el desierto oliendo a oveja. Ahora está a la temperatura del calor. Antes estaba en la sombra del palacio, ahora está a la temperatura del calor. Y ahora no está tan perfumado. Ahora ya no está con el vestido real. No. Ahora está en medio de un desierto cuidando ovejas. ¡Qué cambio tan drástico! Pero ¿por qué Dios permitió esto en la vida de Moisés? Porque Dios tenía un propósito con él. Y Dios quería hacer de Moisés el hombre más manso sobre la tierra. Quería hacer de Moisés un gran líder, pero no un líder de imponencia, de orgullo, de altivez, de soberbia, sino un líder de mansedumbre. Un líder comprensivo. Un líder misericordioso. Un líder paciente. Y ese proceso duró 40 años en el desierto. 40 en el palacio, 40 en el desierto. Y no podemos decir que lo que aprendió en Egipto no sirvió para nada. Mucha de su preparación tuvo que haber servido. Mucho de su estudio. Aún de sus privilegios. Porque seguramente Moisés pudo entender que la vida no es solo privilegios, que la vida no es solo lujos y que eso no es el todo de la vida. Que lo que hace grande a un hombre no es la posición, no es por la posición que tenga, que el ser humano no vale por lo que tiene, sino el ser humano vale por lo que es. Que él valía si estuviera en un desierto. Que él podía ser alguien en la vida, así no estuviera en un palacio. Así que Dios empieza a hacer de Moisés un hombre manso, un hombre paciente, un hombre sencillo, un hombre humilde. Pero para que eso se cumpliera en Moisés, fue necesario pasar por la crisis, fue necesario pasar por la escasez, fue necesario pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la lucha, por la prueba. Fue necesario perderlo todo. De un momento a otro le cambió la vida a Moisés, como seguramente, hermanos, todos nos hemos preguntado, oiga, ¿cómo nos cambió la vida en un mes? ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo cambió el rumbo de todo, la rutina de todo? Todo cambió. ¿Cómo resultamos todos encerrados en casa tantos días? Sin poder ir al trabajo muchos, sin poder ir al salón a reunirnos, sin poder ni siquiera saludarnos. Ahora nos toca a través de una cámara.
¿Cómo nos cambió la vida? Pero estoy seguro que a través de este cambio, Dios está tratando con nosotros. Dios está cambiando cosas en nosotros. Dios está perfeccionando nuestra vida. Como Dios estaba perfeccionando la vida de Moisés en el desierto. Así que cuando yo empiezo a ver esto y digo, oiga, gracias a Dios por las crisis. Gracias a Dios por las circunstancias que son adversas, que son difíciles. Porque de eso salen grandes hombres. De eso salen los grandes líderes. De ahí salen los verdaderos hombres de Dios. Usted va a encontrar que en el palacio Moisés nunca hubiera sido un hombre manso y humilde. En el palacio nunca Moisés hubiera sido un hombre de Dios. Fue necesario el proceso. Y cuando Dios permite algo en nosotros, por más doloroso que sea, por más duro que sea, démosle siempre la gloria a Él, porque Él todo lo que hace en nosotros es para bien, es para hacernos mejores cada día. Usted va a encontrar que Job es otro hombre que Dios mete en un proceso que nadie quisiera. Yo creo que nadie quisiera vivir lo que vivió Job. Un hombre que de un momento teniéndolo todo, queda sin nada. Un hombre que le fue quitado sus bienes, sus hijos y hasta el apoyo de su esposa. Un hombre que se quedó hasta sin amigos porque los amigos lo que hicieron fue censurarlo. Lo que hicieron fue juzgarlo. Un hombre que tiene no solo la pérdida de los bienes, la pérdida de su misma familia. Y no solo eso, un hombre que tiene que pasar por el dolor de la enfermedad. Y no cualquier enfermedad, por el dolor de una enfermedad que era tan terrible que dice la Biblia que tenía una sarna que lo único que él sentía hacer era coger una teja y empezar a rascarse hasta sangrar. Un hombre que necesitó el sufrimiento y uno diría, ¿para qué? ¿Qué había en Job que necesitara mejorar? ¿Sabe? Yo desde niño cuando leí la historia de Job no entendía muchas cosas y yo decía, pero ¿cómo? Si el hombre era recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿cómo este hombre necesita vivir eso? ¿Por qué Dios lo permite? Porque como en nosotros siempre está el por qué tiene que pasar, por qué tiene que suceder, pero en Dios no hay un por qué, sino ¿para qué? Para que yo sea mejor, para que yo madure, para que yo crezca. Yo decía, yo lo que no entendía era eso, y yo decía, pero es que yo viendo lo que dice a un Dios de él, ¿qué le faltaba a Job? Y un día encontré la respuesta, que a Job, ese proceso que fue tan doloroso, que fue tan duro, hizo que Job se convirtiera en un hombre, aleluya, que terminara siendo perfeccionado en su relación con Dios. Usted va a encontrar que Job dice al final, me llama la atención lo que dice al final, lo que dice allí la palabra de Dios. De oídas, mira lo que dice Job 42. Job capítulo 42, el verso 5. Mire lo que dice.
de oídas te había oído. Escuche bien, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oiga, todo ese proceso, toda esa situación, para que Job terminara diciendo, de verdad que yo no conocía a Dios en verdad. De verdad que mi relación con Dios no era tan profunda como yo pensaba. De verdad que yo no conocía a Dios. Pero dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job ahora se ha convertido en un hombre que ama extremadamente a Dios, en un hombre que tiene una relación fuerte con Dios, en un hombre que ha llegado a amar a Dios por encima de su esposa, de sus hijos, de sus bienes. Job se convierte en el hombre que tiene a Dios por encima de todo. En el hombre que está enamorado de Dios, en el hombre que vive por Dios, que respira por Dios, que se mueve por Dios, en el hombre que solo depende de Dios, en el hombre que hace de Dios su vida. Es decir, Job no se echa a morir porque perdió los hijos, porque perdió los bienes, porque su esposa le dio la espalda, porque sus amigos lo juzgaron. Job es el hombre que se aferra a Dios, que hace de Dios su amigo, que hace de Dios lo más importante de su vida. Y dice, ahora no solo he oído, ahora lo veo. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, este hombre creció en su relación con Dios. Ahora la relación de Job con su Dios era una relación profunda. Gloria al Señor. Pero fue necesario pasar por el dolor de perder los hijos. Fue necesario pasar por el dolor de perder los bienes. Fue necesario experimentar la enfermedad en su cuerpo para darse cuenta de que su relación no era tan grande como se pensaba. Fue necesario todo eso para que Job terminara más aferrado a Dios y no a sus cosas. Gloria al nombre de Jesús. Aquí es donde entonces uno dice, ¿cuántas veces no le hemos pedido al Señor que nos ayude a ser mejores? ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que nos cambie? Pero a veces cuando Dios nos mete en el proceso, entonces renegamos, entonces nos desanimamos. Pero si entendiéramos que cada proceso, cada circunstancia es una forma de Dios moldearnos, de Dios perfeccionarnos, de Dios trabajar en nosotros. Y si lo podemos entender esta mañana, le voy a decir que en cada momento, así sea duro, doloroso, siempre va a haber en nuestros labios un agradecimiento para con nuestro Dios. Hay otro hombre que me llama la atención, el cual pasó por diferentes procesos para convertirse en el hombre amigo de Dios. Y yo sé que ya ustedes saben de quién les estoy hablando, de Abraham. ¿Cómo fue que Abraham terminó siendo el amigo de Dios? ¿Cómo es que Abraham, a quien admiramos por ser un hombre de fe, cómo es que Abraham termina siendo, como muchos dicen, el padre de la fe? ¿Cómo sucede eso en Abraham? Pues usted va a encontrar que Abraham se convirtió en ese hombre de fe a través de los desafíos que Dios le puso. Cada desafío que Dios le daba a Abraham llevaba a que Abraham ejercitara la fe, a que Abraham viviera por fe.
Así que, hermano, a veces usted hasta se ha preguntado, ¿y por qué Dios permite que yo tenga escasez en la casa? Quizás Dios quiere que ejercite la fe, que aprendas a depender no de tus fuerzas, no de tus capacidades, sino que dependas realmente de la provisión de Dios, que le creas a Dios, que confíes en sus promesas. Usted va a encontrar que desde que Dios llama a Abraham, todo se convierte en Abraham en un desafío. Primero le dice que salga de su tierra, de su parentela, de su casa, que salga de su región y que salga a la tierra que él le va a mostrar. No le dice a cuál, le dice, te la voy diciendo, en el camino vamos hablando. Y Abraham tiene que, desde que Dios lo llama, empezar a ejercitar la fe, es decir, empezar a creerle a Dios, empezar a vivir un desafío con Dios. Entonces Abraham tiene que recoger sus bienes, su esposa, su ganado, sus criados y salir. Abraham sale. Y cuando va en el camino, el Señor empieza a mostrarle poco a poco sus planes. Ahora que va por el camino, el Señor le dice, bueno, Abraham, quiero decirle que usted va a tener una descendencia tan grande como las estrellas. Y lo lleva una noche y lo saca y le dice, mira los cielos, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Pero Abraham es un hombre que está en una situación que ya todos sabemos. Está avanzado de edad. Su esposa no está en condiciones ni en edad para tener hijos. Su esposa, aparte de eso, es estéril y los dos ya están de avanzada edad. Pero el Señor les dice, usted va a tener una descendencia grande. Y lo que me llama la atención es que Abraham le cree a Dios. A pesar de que es algo humanamente inconcebible, pero de alguna manera es como si Abraham dijera, bueno, porque me lo dice Dios, lo creo. No sé cómo, pero lo creo. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo que sí sé es que me lo está diciendo Dios. Y Abraham entonces le cree a Dios que él va a tener una descendencia grande. Y que su esposa, siendo estéril, va a dar a luz un hijo. Así que usted va a ver que la vida de Abraham se convierte en una vida de desafíos, donde cada desafío tenía que Abraham ejercitar la fe. Y de pronto, hermano, usted se está preguntando, ¿por qué la situación se me complicó? Porque si Dios quiere ejercitar la fe, usted necesita pasar por situaciones donde usted tenga que aprender a creerle a Dios, a depender de Dios y a esperar en Dios. Así que Abraham sigue su camino. Su esposa, pues como todo, le parece una locura, hasta se ríe. Claro, es una locura, pero aún así, con todo, Abraham le cree a Dios. Y eso lo lleva a hacerse amigo de Dios, porque si hay algo que a Dios le agrada, es la gente que cree en Él, que le cree a Él, que confía en Él. Pero déjeme decirle, llegar a ese grado que llegó Abraham no fue algo fácil. No. Tuvo que pasar sus procesos. Ahora llega el tiempo en que nace el niño y todo parece muy bien. Y Abraham está contento, Sara está contenta. Todo está muy bien, qué bonito, ya tenemos el niño, ya se está cumpliendo lo que Dios nos dice. Pero después usted va a encontrar que el Señor le dice a Abraham, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas,
y llévamelo al monte y sacrifícalo. Y uno diría, ¿cómo es que Dios me va a pedir a mí que haga semejante cosa? Si es que es mi hijo. Es que no es cualquiera. Y lo que Dios me está pidiendo no es cualquier cosa. Pero Abraham nunca pelea con Dios. Nunca cuestiona a Dios. Abraham le cree a Dios. Ojalá fuéramos así con Abraham cuando miramos la Biblia. Porque algunos, en vez de creer a la palabra, la cuestionamos. En vez de obedecerla, la evadimos y buscamos pretextos y buscamos argumentos y buscamos conceptos para no obedecer la Biblia muchas veces. Abraham no buscó excusas, no se llenó de argumentos para no obedecerle a Dios, para no creerle a Dios. No, él le creía a Dios. Y aunque lo que Dios muchas veces le pedía no era fácil de hacer, él se esforzaba por hacerlo. Así le costara, así le doliera. ¿Usted cree que a Abraham no le preocupaba el tema de tener que sacrificar a su hijo? ¿No le preocupaba? ¿No le dolía? Obviamente que le dolía, obviamente que no era fácil. Pero ¿quién dijo que hacer la voluntad de Dios muchas veces es fácil? ¿Quién dijo que entrar en un proceso de perfección es fácil? No, cuando tú estás siendo moldeado, cuando tú estás siendo perfeccionado, no estás de paseo. No. Cuando tú estás siendo perfeccionado por Dios, no estás no estás de fiesta. A veces estás llorando, a veces estás sufriendo, a veces estás padeciendo. Pero dele gloria a Dios porque en medio de ese proceso, Dios te está haciendo un hombre mejor, una mujer mejor. Dios te está perfeccionando para lo mejor. Porque Él cumple su palabra. Él dijo que el que comenzó la buena obra, Él se comprometió que no iba a dejar su obra inconclusa. Y si Dios te tomó a ti y me tomó a mí, yo estoy seguro que Él no dejará su obra inconclusa. Él la cumplirá. Pero el cumplirla tal vez represente que me pase por el dolor, por el sufrimiento, por la escasez, por alguna circunstancia adversa a mi vida. Gloria al Señor. Así que Abraham tiene que tomar su hijo y se lo lleva a aquel monte. Y va con su hijo, va con sus criados, hasta que llega a un lugar que le dice a sus criados, esperen aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Abraham siempre es un hombre que usted lo ve que en cada desafío está mostrando fe, está mostrando confianza. Tanto que le dice a los criados, nosotros vamos a ir y vamos a volver. Aunque nadie le ha asegurado que eso va a pasar. Así que él deja a aquellos criados, toma el muchacho, toma la leña y se va con el muchacho. Y al muchacho en el camino le dice, padre, yo veo la leña, yo veo que llevamos para el fuego, yo veo que llevamos para el sacrificio, pero no veo la víctima. ¿Dónde está? ¿A quién vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a Jehová? ¡Qué reto tan duro! Pero usted no encuentra a Abraham llenándose de lágrimas, de desesperación, diciendo, ay hijo, es que si supieras, ay hijo, es que Dios, no, yo no sé ni siquiera por qué Dios me pidió esto. No, usted encuentra a Abraham con una firmeza, una confianza, que le dice a aquel muchacho, Dios proveerá. No se preocupe, Dios sabe lo que hace. Vamos a ofrecer el sacrificio. Y cuando llegan al lugar, Abraham arma el altar, alista la leña, y cuando el muchacho se da cuenta, Abraham lo coge, lo amarra, lo pone sobre la leña y se dispone a sacrificarlo. Y estoy seguro que con el dolor más grande de su alma, con la vida desgarrada por dentro, con el dolor luchando consigo mismo, y tal vez con lágrimas y con el corazón partido en dos,
pero aún así levanta aquel cuchillo para sacrificar a su hijo cuando escucha la voz de Dios que le dice: Abraham, detente, detente, no le hagas daño al muchacho, porque hoy he comprobado que me temes, hoy he comprobado que en verdad tú me amas, y más que comprobado, hoy he formado en ti un hombre de fe. Hoy es el día en que Abraham se está graduando, está recibiendo el diploma del hombre de la fe, del hombre que le cree a Dios, del hombre que confía en Dios, del hombre que hace lo que Dios le pide sin importar lo que le cueste, del hombre que está sacrificándole a Dios lo que más ama. Hay quienes no son capaces de entregarle su juventud a Dios y le dicen: no, hermano, déjeme, yo hoy disfruto un poquito en el mundo y después vuelvo a la iglesia. No son capaces de sacrificarle su juventud a Dios, pero sí se la entregan al diablo. Otros no son capaces de sacrificar su deseo por una mujer y dejan a Dios por irse detrás de una mujer. Pero aquí estamos en los grados del hombre que se sacrifica por Dios sin importar lo que Él le pida. Aquí estamos viendo un hombre de fe, un hombre que le cree a Dios, un hombre que a cada desafío que Dios le pone, cada desafío que enfrenta, cada desafío que no le saca el cuerpo. Por eso quiero decirles, hermanos, gracias a Dios por las crisis, gracias a Dios por los procesos, porque esos son los que nos hacen perfeccionar nuestra vida. Si no fuera por las crisis, si no fueran por estos procesos, no seríamos perfeccionados. Por eso, hermano, no le tenga miedo al dolor, no le tenga miedo a la crisis, no le tenga miedo a la enfermedad. Tenga confianza. Tenga la confianza que el Señor está haciendo de ti el mejor hombre, la mejor mujer para su gloria. Quizás Dios permite el sufrimiento en algunos para bajarlos de su orgullo, para bajarlos de su vanidad, para bajarlos de su arrogancia, para bajarlos de su prepotencia. Quizás a algunos Dios les quita para enseñarles quién es el dueño de todo, para enseñarles que las cosas no son todo en la vida, sino que lo más importante en la vida es Dios. Quizás en medio de esta situación, Dios tuvo que impedir que muchos vayan a su trabajo para que se acuerden de Dios, para que piensen en su vida cristiana, para que piensen en su alma, para que piensen en su salvación, porque algunos estaban tan entretenidos con el trabajo que no hay tiempo para orar, no hay tiempo para culto, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para buscar del Señor. Y el Señor dijo: no tienes tiempo, te voy a enseñar a sacar tiempo, te voy a enseñar que todo tiene su tiempo. Y a muchos Dios nos está enseñando que para todo hay tiempo. Quizás a muchos también nos está enseñando que la familia es algo importante, que la familia es más importante que el mismo trabajo, que la familia es más importante que el negocio, que la familia es más importante hasta que los amigos, porque a veces para los amigos hay tiempo, con los amigos nos divertimos, pero con la familia ni siquiera compartimos un plato de comida. Usted sí se ha puesto a pensar cómo Dios en medio de esta crisis nos está haciendo mejores. Estoy seguro que de esta circunstancia Dios nos está haciendo mejores padres, mejores hijos, mejores familias, mejores cristianos. Nos está haciendo personas hasta más consagradas, porque ahora es cuando uno piensa más en orar, ahora es cuando uno medita más en Dios.
Muchos han visto esta cuarentena como lo peor, como muchos han visto como lo más negativo, como una tragedia, pero yo personalmente lo veo como un propósito para que Dios nos haga mejores. ¿Usted no se ha puesto a pensar que Dios ahora nos está permitiendo dejar de pensar tanto en nosotros para pensar en la necesidad de los demás? ¿No ha pensado cómo ahora, si nos preocupa más la situación del hermano y ahora sentimos el deseo hasta de llamarlo para preguntarle si tiene mercado, si tiene provisión? ¿Por qué no pensar en todo lo bueno que Dios está haciendo? Yo creo que Dios nos está haciendo mejor iglesia. Usted no se ha puesto a pensar que Dios nos ha sacado del costumbrismo de que para sentir a Dios necesitamos estar en un salón lleno de gente, porque si estamos con 2 o 3 ya no se siente a Dios. ¿O no se ha puesto a pensar que a través de esta situación Dios también nos está enseñando que no podemos estar dependiendo de un programa que arme la iglesia y que traigan predicadores de este lado y del otro y cantantes y todo? Y no que esté mal, qué bueno, pero que no nos volvamos creyentes de los programas, que solo en los programas nos consagramos, hablamos en lengua, sentimos a Dios, pero pasa el programa, seguimos desanimados, seguimos desentendidos, seguimos una vida con Dios lejana. ¿No se ha puesto a pensar que este es el momento donde Dios nos está enseñando a no vivir la vida cristiana con emocionalismo? A vivir la vida cristiana con convicción, que este tiempo Dios nos está enseñando a vivir por una relación personal con Él, porque ahora todo está centrado entre Dios y yo. Usted no se ha puesto a pensar que ahora es donde se está conociendo quiénes realmente amamos a Dios y qué tan importante es Dios para nosotros. Porque ahora no es si estoy en el culto y el pastor está mirando si canto, si no canto, si recibo de Dios o no recibo. Ahora es donde yo y Dios estamos en casa. Y ahora es donde ahí se sabe qué es lo que yo tengo de Dios. Quizás para muchos la cuarentena es un tiempo de vacaciones para no orar, para no leer la Biblia, para no ir a culto, para no escuchar a Dios. Puede ser que alguno lo esté tomando de esa manera, pero puede ser que la mayoría este tiempo lo estamos aprovechando para meternos más en Dios, para aprender más de Él, para recibir más de Él, para escucharle más a Él, para estar más en su presencia. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque estoy seguro que de esta cuarentena va a salir una iglesia bendecida, una iglesia perfeccionada, una iglesia madura, una iglesia de verdad enamorada de Dios, aferrada a Dios, una iglesia que no depende de sí mismo, sino de Dios. Muchas veces hemos dicho, yo dependo de Dios. Y se nos ha vuelto una frase de cajón, porque nunca nos ha faltado el mercado, porque nunca nos ha faltado el dinero para pagar el arriendo, para pagar pensiones, para pagar compromisos. Pero ahora estamos luchando por hacer rendir el mercado, por hacer rendir el dinero. Ahora estamos valorando hasta la comida. Antes que yo no como esto, que yo no como aquello. Ahora todo lo que sea comida, gloria a Dios, qué bendición. Oiga, hoy estamos aprendiendo a ser mejores. Y estoy seguro, Dios nos está perfeccionando, porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y no importa por lo que tengamos que pasar, no importa el proceso, lo que importa es el resultado. No importa el sufrimiento, el dolor, no importa la pérdida. Lo importante es el resultado. Que al final podamos ser esa iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación.
Este es el momento donde tenemos que dar gracias a Dios por el proceso. Este es el momento donde tenemos que disponernos para hacer ese barro en manos del alfarero, que lo moldee, que lo apriete. Así nos apriete un poquito el Señor. Así se nos apriete la situación, pero que de esto salgamos hombres y mujeres más dependientes de Dios, más enamorados de Dios, más aferrados a Dios, que podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores familias, que podamos ser mejores cristianos. Démonos por bien servido de que de este proceso vamos a salir mejor que nunca. Por eso, no se le olvide que Dios nos perfecciona a través de la crisis. No le tenga miedo a la crisis. No se asuste. Tranquilo, tranquilo hermano, tranquila hermana. Dele gloria a Dios. Si estás pasando por momentos de escasez, por momentos de enfermedad, por momentos de dolor, de angustia, dele gracias a Dios, porque todo eso hace parte del proceso para que seamos mejores, para que seamos perfeccionados. No nos asustemos por lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo son respuestas a muchas oraciones que le hemos clamado al Señor llorando. Yo quiero ser mejor, yo quiero cambiar, yo quiero despertar, yo quiero reaccionar. Pues ha llegado el proceso. Dígale, Señor, gracias y aquí estoy. Soy materia disponible. Haz de mí lo que quieras. Moldéame como quieras. Pásame por donde quieras. Pero haz tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Hazme el hombre que tengo que ser. Dile usted, hermana, hazme la mujer que tengo que ser. Hazme el hijo que tengo que ser. Hazme, yo personalmente le he dicho al Señor, hazme el pastor que tengo que ser, no el que yo quiero ser, el que tú quieres que yo sea. Y por eso le doy gracias a Dios, porque de este proceso vamos a salir mejor que nunca. Demos gracias a Dios. Padre.